Buenas tardes a todos. Me disculparán si no hablo parada. Vengo de hacer 36 horas de vuelo volviendo de Seúl, en donde lanzamos las negociaciones comerciales Mercosur-Seúl, así que a esta altura todo lo que pueda estar estable en el piso lo aprovecho, así que me sabrán disculpar todos ustedes. Sé que hoy tenemos como tema de la agenda uno que es muy presente en los intereses del sector productivo y exportador uruguayo, que es la negociación con la Unión Europea. Me gustaría en algún momento dejar unos minutos para hablarles no solamente de Mercosur-Unión Europea, sino de todas las nuevas negociaciones que el Mercosur y a través del Mercosur el Uruguay están iniciando con socios comerciales que creo que son extremadamente relevantes para el sector lechero y el sector lácteo del Uruguay. Pero empecemos tal vez un poquito por lo que es la negociación Mercosur-Unión Europea. Ustedes, obviamente, dentro de los presentes veo a muchos que acompañan la negociación con cierta regularidad, entonces tal vez les parezca un poco evidente lo que voy a decir, pero para aquellos que no siguen tan cotidianamente la negociación, lo que estamos negociando nosotros con la Unión Europea es un acuerdo de asociación estratégica. Esto significa que es un acuerdo que está compuesto por 3 capítulos muy definidos, un capítulo político, un capítulo de cooperación y un capítulo comercial. Dentro de este capítulo comercial hay 14 secciones que cubren todo lo que refiere al comercio, desde los bienes a los servicios, a las compras públicas, pequeñas y medianas empresas, normas laborales, normas ambientales, propiedad intelectual, indicaciones geográficas. Y cada uno de estos capítulos es coordinado por un ministerio competente en la materia, es decir, la Cancillería coordina el equipo de negociadores, pero el equipo de negociadores está integrado por innumerable cantidad de personas. Nosotros nos podemos llegar a mover de a 20 para una ronda de negociación. Tenemos representantes del Ministerio de Economía, del Ministerio de Industrias, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, del INALE, que nos ha acompañado en muchas oportunidades. Gabriel, Mercedes, son constantes presencias que nos han apoyado muchísimo en las negociaciones. El INAVI, para lo que hace a los vinos. Tenemos también gente del Banco Central para temas de servicios y además hacemos siempre rondas de contactos con otros ministerios que puedan tener competencia en la materia. Para que ustedes entiendan un poco cómo se define la posición nacional, previo a cada ronda de negociación, la Cancillería convoca a lo que llamamos Sección Nacional Mercosur-Unión Europea, en la que todas estas personas, estos representantes que les mencioné, vienen a una reunión y en la que discutimos un poco cuáles son los temas candentes, cuáles son las posiciones que tenemos que ajustar, cuáles son las decisiones que tenemos que tomar, y en una discusión multisectorial tomamos lo que es la posición nacional. Esa posición nacional luego se traslada al ámbito Mercosur, en donde Argentina, Brasil y Paraguay traen sus propias posiciones nacionales, y en la construcción y en el debate de esas posiciones nacionales llegamos a lo que es posición Mercosur. Y esto no es un tema menor, puede parecer muy logístico y un tanto aburrido, pero no es menor para que ustedes comprendan que las preocupaciones que pueden tener ustedes no son preocupaciones únicas y exclusivas dentro del bloque, sino que son compartidas en muchos casos por los productores y los exportadores de otros países. ¿En dónde estamos hoy? Y vamos a entrar en lo que hace a lo que a ustedes les interesa para no hablar de temas que por ahí no son tan interesantes para los presentes. Hay varias disciplinas negociadas dentro de este acuerdo que afectan o podrían afectar, bueno, malo, me dirán ustedes, no hagamos juicios por ahora, pero que afectan, tienen incidencia sobre el sector lácteo del Uruguay. Están las tradicionales discusiones arancelarias, es decir, vamos a liberalizar aranceles en el Mercosur para los lácteos europeos, van a liberalizar los aranceles los europeos para los lácteos del Mercosur. Están las discusiones un poco más nuevas y que sé que preocupan a muchos y que nosotros por lo menos las llevamos ahí sí con muchísimo contacto con el INALE, por quienes ustedes están excelentemente representados, que son las negociaciones de indicaciones geográficas. Esto es, y escuchaba la presentación anterior, así que ustedes ya tienen una introducción clara a la importancia que tiene el tema. La Unión Europea es una importante defensora de lo que ellos consideran son derechos exclusivos de sus productores,
que han desarrollado métodos de producción, denominaciones relativas al origen de esos productos, que ellos consideran que de alguna manera nosotros no tenemos derecho a utilizarlas porque son europeas. Más allá, y entraremos después en la discusión de dónde viene el uso en el Uruguay de esas denominaciones, ¿no? Porque no cuesta demasiado entender por qué es que nosotros tenemos los mismos nombres que Italia, que Francia o que España. Ese tema de las indicaciones geográficas es extremadamente importante para el sector lácteo y para el sector vitivinícola. Son los dos que van a quedar más, de alguna manera, limitados en lo que puedan hacer dependiendo del resultado que se negocie o que no se negocie. En el caso de Uruguay en particular y en indicaciones geográficas, es justamente para el sector lácteo en donde están las preocupaciones más grandes a nivel de la administración. Y por eso nosotros estamos negociándolo con muchísimo cuidado y con mucho contacto con los representantes del sector privado para entender la realidad del sector y para poder negociar desde la realidad y no desde entendidos o supuestos. Hay además una serie de discusiones menores que de alguna manera podrían influir sobre etiquetado, sobre normas técnicas, sobre cuestiones sanitarias, pero que a Uruguay tal vez le afecten un poco menos por el estatus que tiene la producción y el producto uruguayo en el mercado europeo. El producto uruguayo, por más que a veces trata de unirse al Mercosur dentro de una misma bolsa, el producto uruguayo es muy respetado. El respeto que tenemos en el país por cuestiones como el bienestar animal, por cuestiones como sanidad propiamente dicha, son extremadamente valuadas en Europa y yo creo que eso es un argumento que nosotros tenemos también para pensar a futuro en el interés o no en colocar la producción en el mercado europeo. ¿Dónde estamos en todos estos temas? Y no crean que les estoy escondiendo ninguna información, pero la realidad es que el sector lácteo es uno de los temas sensibles en esta negociación. Y eso hace que hoy por hoy todavía esté dentro de ese núcleo de temas que no hemos cerrado, que no hemos podido acordar de un lado y del otro, porque de alguna manera los intereses no coinciden del todo. ¿Qué pasó? El sector lácteo como interés exportador del Mercosur siempre estuvo presente. Pero también nosotros siempre fuimos muy conscientes de que la Unión Europea, siendo una importante productora de productos lácteos, tarde o temprano se iba a dar cuenta que nosotros tenemos al mercado brasileño negociando un acuerdo. Y como todos nosotros sabemos la importancia que tiene el sector lácteo para Brasil, pero para Uruguay también en relación a ese mercado, siempre fuimos cautos a la hora de demandar mucha apertura, sabiendo que la contrapartida podía ser, bueno, pero si ustedes quieren acceso al mercado europeo, me tienen que dar acceso al mercado del Mercosur. Recientemente, yo les diría que 6 meses atrás, la Unión Europea de golpe empezó a pedir acceso al mercado del Mercosur de lácteos. ¿Cuándo pasó esto? Recuerdan, si recordarán, sufrieron los problemas en la frontera con Brasil y la detención del envío de productos lácteos uruguayos al mercado brasileño, los problemas que tuvimos a comienzo de año, fines del año pasado. Bueno, ese momento en el que se hizo evidente que el Mercosur tenía todavía un problema no resuelto en el área láctea, fue el momento que la Unión Europea eligió para decir, bueno, a mí me interesa ese producto que ahora parece que es sensible incluso a la interna del Mercosur. Ese es el riesgo a veces de negociar en época de medios de prensa, que están sentados acá y sabrán cómo manejar esta información. Esa es la realidad. Si la contraparte detecta que hay una sensibilidad en un sector en particular, ese sector de golpe se vuelve prioritario. ¿Por qué? Porque saben que al mismo tiempo que nosotros les estamos pidiendo acceso a mercado, o mejores condiciones de ingreso en áreas que para ellos son sensibles, ellos necesitan guardarse lo que les gusta llamar rehenes. Entonces ellos se los guardan porque insisten, y al final del día dicen, bueno, yo no voy a insistir más en que me des esto, pero a cambio vos también tenés que dejar de insistir en que yo te dé esto. ¿Entiendes? Es una lógica de negociación. Por tanto, ¿qué tan cierto es el interés de los europeos en el sector lácteo del Mercosur? Yo creo que en algunos países es un interés cierto, en otros tal vez prácticamente fuera del radar,
y en lo que hace a la Comisión Europea también un interés muy estratégico. Para nosotros, como Mercosur, el sector es definido como sensible tanto por Uruguay como por Brasil, por motivos diferentes. Brasil, por mantener su propia producción y mercado para ellos, nosotros, porque en algunos productos el 80% de nuestra producción se exporta a Brasil. Una producción que en un momento perdió el mercado venezolano, que sobrevivió gracias al acceso al mercado brasileño y que nosotros no queremos poner en riesgo por el acceso de la competencia europea. ¿A qué lleva todo esto? A que al final del día uno tiene que plantearse qué hacer en la dicotomía entre acceder al mercado europeo y a cambio de eso tal vez tener que dar algo de acceso al mercado del Mercosur, o decir, me resigno a no tener acceso al mercado europeo porque prefiero proteger la sensibilidad a la interna del Mercosur. Y esa es una pregunta que nosotros le hemos hecho a muchísimos de ustedes, es algo que hemos discutido con muchos en Uruguay, pero hemos discutido también con muchos colegas en Argentina y en Brasil. Y es una pregunta para la que recibimos respuestas diferentes, porque uno la puede responder desde la coyuntura de hoy, 2018, o la puede pensar y responder pensando en 10, 15 años a futuro. Hoy por hoy, el Mercosur no ha hecho una oferta en materia de lácteos a la Unión Europea, no le hemos presentado una oferta en nada, ni en quesos, ni en leches en polvo, ni en yogur, ni nada. O sea, el Mercosur no está ofreciendo acceso a su mercado para los lácteos europeos. En parte porque el pedido llegó tarde, pero en parte también porque sabemos que esto es una negociación muy delicada y que se lleva hasta el final. La Unión Europea lo que nos ha ofrecido son algunas cuotas para algunos productos en particular, no ofrecen eliminación de arancel ni siquiera a 10 años, o sea que lo que están haciendo es ofrecernos una cuota limitada a la cual vamos a tener acceso todos los países del Mercosur y que ni siquiera sabríamos cómo dividirla entre nosotros. Esa es la situación, vamos a decir, en materia arancelaria. En materia de indicaciones geográficas. Empezamos con una lista de 350 líneas, indicaciones geográficas que la Unión Europea le pidió al Mercosur que reconociera como europeas. De esa lista empezamos a sacar lo que no era importante, nombres que escritos en checo, en austríaco, en polaco, no son traducibles, ni comprendibles, ni pronunciables y que por lo tanto no afectan a ningún productor o exportador uruguayo. Eso lo sacamos del camino y dijimos, bueno, acá tenés tu resultado en indicaciones geográficas. Y con eso nos quedamos con un universo de unos 50 nombres que son los complicados porque tienen los quesos, son los complicados porque tienen los vinos, y esos son los que estamos discutiendo hoy en día. ¿Por qué? Porque la Unión Europea nos dice, bueno, yo lo que quisiera es que ustedes en 5 años dejen de usar esos nombres. Y estamos hablando de Parmigiano Reggiano, estamos hablando de Gruyère, o sea, estamos esperando que vengan los europeos la semana que viene a una ronda de negociación para llevarlos a un recorrido por los supermercados uruguayos y que alguien trate de explicar cómo Parmigiano en Uruguay no es un genérico. Pero es difícil a veces negociar cuando uno negocia un poco alejado de la realidad y con principios de nosotros necesitamos porque siempre hemos tenido el reconocimiento de este queso. Ni que decir si empezamos a hablar de cómo puede ser que el Gruyère sea tanto francés como suizo. Estamos en esa discusión un poquito complicada en la que vamos y venimos. Lo que nosotros les hemos dicho es los nombres que nosotros utilizamos y que son genéricos no los vamos a dejar de usar, punto. No los vamos a dejar de usar. Eso es una posición firme que ha adoptado el Uruguay, porque es el Uruguay, como les decía, el que tiene mayoritariamente los quesos puestos en esta categoría de sensibles. ¿Cuál es la alternativa que ofrece la Unión Europea? Algo que le llaman cláusula grandfather, la cláusula del abuelo. Es decir, el de ustedes que esté acá y que levante la mano y me diga yo produzco parmesano, tiene derecho a seguir produciéndolo. Eso sí, aquel de ustedes que esté empezando a producir, todavía no haya largado su producción al mercado y piense largarla de acá a 2 años, lo siento, 5 años, deja de usarlo. Eso tampoco lo podemos aceptar nosotros, sobre todo cuando estamos de nuevo hablando de quesos y algunos nombres que son de uso normal. Uno no puede decirle al que hoy ya tiene su emprendimiento, puede seguir haciéndolo, pero condenar a emprendimientos futuros a no tener la posibilidad del uso de un nombre que su competencia sí va a tener. El argumento es branding.
creen un nuevo nombre, creen un nuevo posicionamiento del producto, explíquenle al consumidor, díganle que es lo mismo. Y siendo así, tampoco es muy alcanzable la solución. ¿Qué es lo que le decimos nosotros? Si el producto o el nombre es genérico, lo siento mucho. No te lo doy, vos no me lo das, pero lo podemos seguir usando todos felices y contentos. Lamentablemente en eso todavía no hemos logrado un acuerdo y por eso, de la misma forma que la cuestión arancelaria, la cuestión de indicaciones geográficas sigue siendo un tema, les diría, para definición final de la negociación. Les mencioné al pasar, la semana próxima tenemos una ronda de negociación que se va a hacer aquí en Montevideo. Vamos a ver qué pasa. Hay muchos otros temas, este no es el único tema que no ha permitido que la negociación se concrete. Veremos si los avances y la voluntad de un lado y del otro de negociar realmente, es decir, de conceder un poco para obtener algo, no de pedir, nos permite avanzar la semana próxima. Y hacia fines de la semana realizaremos una evaluación de dónde estamos y hacia dónde vamos. Hay días que les diría que soy muy optimista y otros días que tengo un pesimismo corriente. Es una negociación larga, es una negociación en la que restan temas muy sensibles, es una negociación que creo que el Uruguay no está dispuesto a cerrar a costa de nadie, ni porque sí, y por lo tanto implica mucho ida y vuelta y mucha discusión que van a seguir posiblemente más allá de la semana próxima. Más allá de esto, y les dije que quería hacerles una mención al finalizar, tenemos negociaciones lanzadas con EFTA y con Canadá, ya empezamos las rondas y acabamos de largar una negociación con Corea. Y a mí me parecía interesante la presentación anterior porque también hay todo este claro interés y este claro reconocimiento de la importancia de Asia como mercado de consumo. Entonces, Corea, Singapur a seguir y esperemos que eso sea el inicio del posicionamiento del Mercosur en Asia. Creo que también son negociaciones de las que ustedes tienen que estar muy pendientes y a las que tienen que apuntar y a las que esperamos que acompañen, porque en esto quiero ser muy clara. El canciller Nil Noboa hace cuestión de un año dio la posibilidad al sector privado uruguayo de acompañar la negociación con la Unión Europea y es algo que pretendemos continuar en todas estas negociaciones cuando empiecen a entrar en sustancia. Por ahora estamos tratando de ubicar dónde estamos. Así que ustedes acá, Gabriel sabe cómo contactarme y les puede dejar la forma de contactarnos a cualquiera de nosotros en la Cancillería y hablo, estoy segura, por todos los demás ministerios competentes. Nosotros siempre estamos abiertos a escuchar dudas, preocupaciones, problemas. Lanzamos hace 15 días una consulta pública para estas nuevas negociaciones con Corea, con Canadá, con EFTA, con Singapur, justamente preguntándole a la gente qué es lo que piensa, qué es lo que sienten incluso cuando escuchan hablar de estas negociaciones. Y la verdad que yo los aliento a acercarse a la Cancillería, ya sea a través de estos mecanismos de consulta o a través de cualquier otro mecanismo que quieran encontrar, porque lo importante es entender negociamos entender cuál es la realidad de los sectores y negociar desde esa realidad para aportar algo real que pueda a ustedes darles una solución de acceso y de inserción en el mundo, que yo creo que todos seguramente los que estamos acá compartimos que es extremadamente necesario para el Uruguay, pero que también nos haga entender cuáles son las sensibilidades que puedan existir con mercados particulares, con competencias particulares o hasta con productos en particular que para una negociación pueden ser muy sensibles y no tanto para la otra. Así que bueno, eso es lo que les quería un poco explicar y obviamente que estoy dispuesta ahora para responder preguntas, pero a partir de ahora para cuando quieran hacerlas, en el entendido de que a veces en este formato uno no puede dar tantos detalles, pero que sí siempre, si ustedes tienen una preocupación particular por un producto, por un país, estamos dispuestos a responder esas preguntas con todo el nivel de detalle que ustedes se lo merecen.